voy a hablar un poquito de este evento que se llevó a cabo, un evento conmemorativo por el asesinato de Charlie Kirk, pero hoy le vamos a dar un enfoque distinto porque su esposa envió un mensaje al mundo que ha sido muy viral en estos días y que ha provocado una ola de reacciones positivas en mucha gente. Así que vamos a hablar de este evento. Vamos a pasar ese primer videíto para que la gente vaya viendo. Respecto de este evento que en algún punto se vio como una fiesta, ¿no? Una fiesta en conmemoración justamente de Charlie Kirk. Y yo he visto a muchos de estos asquerosos y desagradables zurdos repulsivos y repugnantes criticar que hubiera pirotecnia, criticar que se ensalzara a la viuda de Charlie Kirk, criticar que la conmemoración de Charlie fuera un evento alegre. Los zurdos nos quieren ver llorando, nos quieren ver derrotados, nos quieren ver destruidos, nos quieren ver por el piso y no se bancan este mensaje del que vas a hablar y no se bancan que se lo conmemore con alegría, que en lugar de conmemorarlo con más muerte, lo conmemoremos con vida y con vitalidad y con fuegos artificiales y con un estadio lleno. Y con silencio. Y con silencio. Están pasando muchas cosas ahora mismo. Y con oración. Hay muchos capítulos abriéndose en escuelas superiores y universidades. Ya se están dando estos debates en las universidades. Ha sido masiva la participación y hay mucha rabia, hay mucho coraje en la izquierda porque no se esperaban esta reacción. Se esperaban censura, que la gente tuviese miedo, que no nos atreviésemos a hablar del tema. Se molestan porque el tema continúa, porque sigue surgiendo nuevos temas a raíz de nuevas reflexiones. La gente verdaderamente está impactada de forma positiva. Y entonces con este evento como que toma más fuerza el asunto, a tal punto, miren, ese fue el evento ahí en Arizona. Impresionante. Donde ellos vivían. Esto fue el 21 de septiembre. No funcionó como represalia el asesinato de Charlie. Ahí hay cerca de 100,000 personas adentro y miles de personas que seguían llegando y se tenían que ir porque no podían entrar. Estaban ahí desde la madrugada, así que esta es la reacción a lo que ha ocurrido. Y también pensemos, por ejemplo, en lo que hemos hablado aquí sobre Bad Bunny y cómo esos conciertos que él dio por 30 días consecutivos se llenaban, la gente hacía filas para estar escuchando muchas cosas, en algunos casos bonitas y patrióticas, pero muchas cosas muy tóxicas y nocivas para la sociedad. Y por otro lado tenemos este tipo de eventos de gente que estaba rezando con carteles de Charlie, de su legado, de fe, de diálogo y respectivo de si podía ser o no abrasivo en ciertos momentos, porque parte del debate y del diálogo es un debate, es eso, ¿no? Claro. Que haya un poco de vehemencia, y él sí era bastante vehemente en ciertos aspectos, pero era por momentos y siempre hablaba de la moral a ese adversario, a su esencia humana, ¿no? Y a la oportunidad que debía tener de ser salvo como cualquier otra persona. Así que en las figuras destacadas, que también de eso surgió mucha crítica porque había mucha figura política del trumpismo, del movimiento MAGA en los Estados Unidos. Ahí estaba el presidente Donald Trump, obviamente, estuvo el vicepresidente J.D. Vance, estuvo el secretario de Defensa o de Guerra, como le llama Donald Trump, Pete Hegseth, y son figuras que están asociadas también al cristianismo, al catolicismo, figuras que a través de su voz como políticos y como figuras del servicio público, siempre están hablando de la fe, y son tres figuras principales que le están haciendo frente a la agenda globalista, que era lo que atacaba a Charlie. Y por eso Charlie se movía en los círculos del poder político, también de los círculos religiosos y académicos, pero parte de la lucha cultural y de la batalla cultural, y lo digo yo también como figura política, es adentrarnos al ruedo político y desde ahí comenzar cambios, porque todas las políticas que se implementan nacen precisamente de las legislaturas, nacen de la política. Así que es un escenario que no podemos abandonar, y yo creo que ese es el mensaje que se quería llevar, y eso ha sido pues distorsionado, que es el trabajo que le gusta hacer a la izquierda. Entonces, fíjate que voy a dar unos datos durante este proceso y posterior a él. Las redes sociales de Charlie ganaron, las de él y las de la esposa, las de Turning Point y la de todo lo asociado a Charlie, ganaron millones y millones y millones de followers. Claro. Que de un video, por ejemplo, para dar un ejemplo, un video de 3 millones de views, de repente tiene 40 millones de views en el perfil de la esposa, que no era tan conocida como Charlie, y de las redes sociales de Charlie ni se diga. Lejos de silenciar a alguien, han magnificado el mensaje y las ideas, lo han multiplicado por una cantidad impresionante.
importante. Y nos sirve como para sanar ese dolor de la ausencia de una persona tan importante, como que uno en cierta manera se alegra porque está teniendo y tendrá este impacto. Más impacto, sí. También se posicionó, las ventas de sus libros se posicionaron top en Amazon y sus podcasts también alcanzaron el número 1. Estas son las cosas que han ocurrido. Él alcanzó todos los objetivos que quería alcanzar durante su vida. Exactamente. Sí, mirá qué mal le salió, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y entonces vamos a hablar del momento más impactante, que fue el video de la esposa que se fue viral, y vamos a hablar sobre ese impacto de amor que tuvo en el mundo entero. That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. Wow. Increíble. Imposible no conmoverse, ¿no? Esto es la cúspide de las enseñanzas de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pone a uno en plan reflexivo de cómo nosotros llevamos la batalla cultural y cómo a veces nosotros, de nuevo, podemos ser o vehementes o abrasivos o puede ser hasta ofensivos, ¿no? Porque la libertad de expresión es así. Y la verdad suele ser ofensiva. Pero pone a uno como en este plan de reflexionar que esa persona que tenemos al frente tiene unas cargas. Nosotros vemos esos ojos, están completamente poseídos y su lado humano como que está completamente fosilizado, como que esa persona no existe, tú ves vacío en sus ojos y uno pues reflexiona sobre estas cosas y hace ajustes, ¿no? Yo lo digo por mí, hace ajustes en la manera tal vez como uno trata a ese adversario, porque aunque podemos ser vehementes y directos, también tenemos que ser misericordiosos porque, de nuevo, nos dice la Biblia que la lucha no es contra la persona, sino contra huestes, principados. Claro, esta es la discusión que se está teniendo a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Hasta qué punto, verdad, tú puedes combatir al otro sin olvidar que hay una misericordia que Dios nos da a todos, porque todos somos pecadores, y cómo podemos llegar al corazón de ese adversario? Y han presentado muchos videos en los que Charlie practica esto, ¿verdad? Con personas trans, con homosexuales, con personas que están a favor del Black Lives Matter, en contra de la raza blanca. O sea, él enfrentó a todas estas personas y aunque en el momento en el debate era bastante fuerte, al final siempre le hacía el llamado de que Jesús los ama. Es verdad que recibe insultos y agresiones incluso, pero él hacía el trabajo. Cuando ella comienza esto, un poquito antes de este video, ella habla de ese fragmento de la expresión que hizo Jesús cuando invocó al Padre en la cruz, que decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Precisamente los que asesinaron a él o los que asesinaron a Charlie Kirk realmente no saben lo que han hecho, porque lo que han levantado es una ola tremenda de gente que lo apoya más que nunca. Así que esto también tuvo un efecto restaurador en otras personas. Sí, claro. Este efecto reparador del perdón, este impacto sobre tu vida y cómo tú has manejado las heridas de tu pasado, ¿no? Y vamos a ver este video número 3 para que tú veas los efectos de este tipo de acciones. Well, since Erica Kirk forgave her husband's killer, I guess it's time for me to forgive my brother's killer. David Bells, you live somewhere in Oklahoma. I don't know where you live, but you killed my brother. I don't know if you was having a bad night or a bad day. I don't know if it'll help you, but just to let you know, I forgive you. Wow. Este hombre dice, bueno, ya que Erica Kirk perdonó al asesino de su esposo, pues yo creo que es hora de yo hacer lo mismo y perdonar al asesino de mi hermano. Así es. Le habla directamente al asesino y le dice: sé que vives en algún lugar de Oklahoma y donde quiera que estés, espero que esto sirva de algo y quiero que sepas que yo también te perdono. Así que para mí esto es, de nuevo, ese poder reparador del perdón. Y
Y es una invitación a todos los que nos escuchan a que también reflexionemos y tratemos de aplicar eso en nuestras vidas con personas que nos han ofendido. No es fácil, yo creo que esa es la etapa de, ay Dios mío, esa es la etapa más difícil o el escenario más difícil para el ser humano, poder perdonar a las personas que te han hecho mucho daño, sí, o tratar de mirarlos con ojos de misericordia. Yo hago el ejercicio constante, pero reconozco que es muy difícil, sobre todo cuando el daño es profundo y deliberado, sí, ¿no? A propósito. Así que hablabas de esta persona que yo ayudé a salir de la cárcel, indultado, la mujer que lo acusó. La verdad es que causó mucho daño a esa familia, son una familia muy católica, pero el daño fue tan profundo a su familia y a su entorno y a mí, ¿verdad? Por extensión también. A veces pues pienso en eso y en cómo puedo hacer para manejar todo ese resentimiento que se acumula, porque de nuevo somos todos pecadores y humanos, y ver de qué manera lo puedo procesar y llegar hasta ese punto a los que han llegado otros. No sé si hay algunas de las personas que están escuchando, no sé si conoces al evangelista puertorriqueño Gille Ávila, que fue muy famoso a nivel mundial, un evangelista protestante, evangélico, que a él le asesinó, el esposo de su hija la asesinó, wow, y entonces él entró en una etapa de ayuno y oración en el sótano de su casa, donde él solía hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De encontrarse con Dios y de hablar con Dios. Y finalmente él visitó en la cárcel a este señor, que en aquel momento creo que estaba en una cárcel en Florida. Lo visitó y cuando este hombre lo vio, no podía creer lo que estaba viendo, y él le dijo, no te preocupes, yo te amo, le dijo. Yo te amo y yo te perdono. Y este hombre cambió su vida, se convirtió en un evangelista dentro de la cárcel, porque años después Gille vuelve a la cárcel a visitarlo y a darle como seguimiento, y entonces un acto de humildad tremendo también, le lavó los pies, le hizo un lavado de pies, que son cosas que hacen en los evangélicos. Así que este tipo de cosas que se hacen de manera masiva, o sea, que llegan a mucha gente, verdaderamente impacta brutalmente, positivamente a mucha gente. Así que un caso bien famoso fue el del Papa Juan Pablo II, cuando fue a visitar al hombre que intentó matarlo, también a la cárcel, el hombre que le había dado un disparo con un arma de fuego. Hay casos, pero es muy difícil. Sí, y sobre este efecto multiplicador de hacer el bien, mientras escribía las notas de hoy, pensé en la película de Pay It Forward, que en español vi que era Cadena de Favores. Cadena de Favores, sí. Y es este efecto multiplicador de cómo tú haces el bien, impactas vidas, y esas vidas, si tú le delegas esa responsabilidad de hacer bien a 3 personas más, el efecto multiplicador que tendría el hacer el bien a mucha gente. Así que los dejo con esa reflexión y vamos a pasar a un cierre sobre todo esto, que se ata muy bien a lo que tú estabas hablando de estas chicas que asesinaron, sí, ¿no? Estas 3 chicas que asesinaron en La Matanza. Sí. Vaya nombre, o sea, sí, están casi como predestinados, ¿no? Y sí. Deberían considerar cambiar el nombre. Sí, habría que cambiarlo. A ver si por lo menos... Cambiarlo todo, pero cambiar el nombre también. Sí, ¿verdad? Empezar por el nombre y ahí para abajo todo. Sí, y quiero hablar del revisionismo histórico. Y la gente dirá, ¿qué rayo es eso? Pues mira, tiene mucho que ver con esto que tú dices, de cuando ocurren sucesos impactantes, cómo lo proyecta la prensa y cómo lo proyectan ciertos grupos ideologizados, ¿no? Específicos, que sirven a una agenda mayor, que es una agenda de corte mundial. Entonces, sobre estas mismas líneas también que tienen que ver con Charlie Kirk, voy a aprovechar para hablar sobre la batalla que se da, la batalla que nosotros estamos dando en el ámbito de la historia, ¿verdad? De la materia de la historia, cuando se habla de la historia. Entonces, vamos a hablar de cómo la izquierda marxista, que está atada a intereses que producen caos, a intereses globalistas que lo que quieren es producir caos social, cómo esta izquierda sabe esparcir en las masas todos estos virus de las mentiras que ellos defienden, y para poder hacer esto es fundamental el control de la narrativa histórica. Y para poder lograrlo, agarraron la bandera del revisionismo histórico. Y el revisionismo histórico, y yo sé que tú de esto vas a comentar algunas cosas, en manos del surderío. No es que yo estudié historia, no está mal revisitar la historia cuando surge nueva evidencia, es como la ciencia, claro, ¿no? Claro. Uno la revisita, algunas cosas cambian, otras quedan, otras se solidifican. Pero cuando este revisionismo histórico pasa a manos del surderío, entonces ahí
esto consiste en hacer un ejercicio de ir hurgando sucesos importantes. A ver qué te evoca toda esta discusión. Sucesos importantes del pasado para darles una nueva interpretación. La resignificación, como le llaman en muchos casos. Distorsionarlos, que tiene que ver con darle ese nuevo significado. Transformarlos y sustituirlos por nuevos relatos de corte marxista en el que se identifica un nuevo opresor y un oprimido, claro, pero a través de la historia. ¿Okay? Y por supuesto, esos a quienes ellos han decidido, porque sí, porque ellos pueden, porque ellos son los revisionistas ahora. Claro, claro. Llamarles opresores. Ellos pueden hacerlo todo. Todo, infalible todo. Sí, y claro. además impune. Por supuesto. Ni resiste cuestionamiento, ni resiste castigo. Han redefinido también lo que es el marxismo y cómo pensaban y lo que han hecho los referentes marxistas, comunistas y socialistas. Todo. Bueno, pues en manos de estos revisionistas que han decidido quiénes son los opresores y quiénes son los oprimidos, esos opresores deben siempre aparecer en todos los relatos históricos como los victimarios, como los malos. Entonces, como ellos necesitan no solo reconstruir la historia, sino también diseminarla, porque yo puedo tomar un suceso histórico y hacer un cambio radical, pero entonces, ¿quién después va a diseminar ese mensaje errado? Porque recuerden que esto es la luz versus la sombra, la mentira versus la verdad. Pues entonces ellos lo que hacen es que dan directrices. ¿Quiénes son ellos? Estos agentes globalistas que están tratando de destruir Occidente. Entonces ellos dan directrices por medio de organismos supranacionales, internacionales, como la ONU, que tiene un brazo educativo que se llama la UNICEF. Y ahí ellos preparan como una suerte de guías educativas, utilizando todo este material que ha sido revisitado y transformado y cambiado con nuevos protagonistas, donde el malo es el bueno y el bueno es el malo, ¿verdad? Y donde se altera todo, se omiten cosas para que no entren a la conciencia humana. Pues luego que ellos hacen todos esos cambios a nivel internacional, entonces lo pasan a sus colaboradores, que están ¿dónde? Pues en las universidades, en las organizaciones internacionales, en las organizaciones claro, internacionales, en las fundaciones, claro, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en los distritos, en las provincias, como le quieran llamar, ¿no? Y en los conductores de programas de televisión, el mundo del entretenimiento, los políticos, los artistas famosos, todo eso. Toda esa construcción cognitiva se pasa a todos esos entes que a su vez lo pasan a la masa, ¿no? Y como esa es la verdad, porque si lo dice la ONU, es cierto. Infalible. Es porque es la versión oficial. ¿A qué se te va pareciendo esto? Ya mismo te voy a hacer la pregunta. Y a los que nos están escuchando. Y como es de esperarse, en esa cruzada contra la verdad por parte de los globalistas y de sus colaboradores, todo relato que contradiga esta nueva interpretación histórica quedará totalmente invalidado. Claro. ¿A qué se te parece? A la realidad actual. Podría decirte tantas cosas. Vos pensá, esa última frase que acabas de decir. Si nosotros, por ejemplo, en una resignificación histórica del Che Guevara como ídolo de las diversidades. Buen ejemplo. Yo digo la verdad histórica, comprobable, fáctica, e incluso yendo a la fuente misma, el propio Che Guevara y a sus escritos, sus cartas, y yo esbozo la realidad comprobable que demuestra que el Che Guevara era homofóbico, era racista, estaba muy lejos de pesar la diversidad, un asesino, un administrador de campos de concentración. Yo soy un fascista. Mi postura, basada en datos históricos fácilmente comprobables, bibliográficamente comprobables e irrefutables, queda invalidada porque yo soy fascista, homofóbico, misógino, facho, etcétera. Todo ese epíteto de adjetivos y sustantivos que la izquierda nos adjudica para invalidar una postura basada en, por ejemplo, datos científicos, como ocurre lo mismo cuando hablamos de biología frente a la comunidad trans, ¿no?
Y él le escribía a su padre y le decía que le gustaba ver la sangre correr, que siempre necesitaba una víctima, tenía esa patología, ¿no? Así que esa es la realidad. Pero ya habíamos hablado en el episodio anterior de cómo todas este psychological warfare o esta guerra psicológica hace que el otro no lo vea. Entonces, por eso es que nosotros los enfrentamos con la verdad y ellos incluso cuestionan la veracidad de los datos. Y de los hechos fácilmente comprobables. Comprobables, exactamente. Pues con Pero esto, ni siquiera la cuestionan, la niegan. La niegan, sí. O la cuestionan, la veracidad, ¿verdad? Cuando estás debatiendo con ellos, como que de dónde lo sacaste y quién te dijo que eso era cierto, ¿verdad? Así que con estos agentes que están todo el tiempo bombardeando a las masas con esa versión oficial de la historia revisitada, se va produciendo el cambio químico del que hablábamos la vez anterior en el cerebro, el cambio neurológico, es un daño neurológico, eso se le llama brainwashing. Ay, te lavaron el cerebro. Cuando la gente dice eso, realmente está hablando de un cambio químico en el cerebro que produce cambios neurológicos y psicológicos. Y entonces hay un cambio de mentalidad, que es lo que ellos quieren lograr. El cambio de mentalidad que les permite convertir a esa audiencia, que ya dijimos que está aislada, ¿no? A esa audiencia, a ese grupo, ese sector, en militantes marxistas. Claro. Esa masa militante luego se convierte... Y con un marxismo resignificado también, ¿no? Y con un marxismo que se da a través de la cultura. Exacto. Porque tú les llamas marxista y algunos de ellos dicen, no, yo no soy marxista. Pero defienden todo el marxismo cultural de este tiempo. O sea, como el antiguo marxismo, es el neomarxismo realmente, es un marxismo que se manifiesta a través de la moda, del mundo del entretenimiento, pero ellos no se dan cuenta, ellos creen que eso es parte de la evolución humana. Simplemente lo que hicieron fue reemplazar las clases sociales por otros grupos de oprimidos y opresores. Correcto. Y el relato es exactamente el mismo. Y es a través de la historia que lo hacen también. Lo hacen de muchas formas, pero hoy estamos hablando de la batalla cultural a través del cambio de los datos históricos. Lo hacen también con la ciencia, cambios de los datos científicos. No, la mujer no es mujer, le asignan un sexo. Los entonces hombres se embarazan. Van cambiando las fuentes de información. Entonces la información que le dan a la gente es información errada, pero eso crea una mentalidad errada, pero crea también unos defensores de realidades que están erradas. Son militantes, se convierten en soldados de esas causas, ¿no? Esas causas de las que se enriquecen los globalistas, ¿no? Bueno, pues esa masa de personas que se convierten en militantes se convierten también en defensores acérrimos, violentos también, de esa nueva historia, entre comillas, y ejecutores también ciegos de las directrices que en defensa de esos ideales se les dan. ¿Quién se las da? Bueno, la ONU. La ONU con todos sus otros tentáculos que tiene por todo el mundo, ¿no? Y figuritas como George Soros, que ellos le llaman filántropos, porque acuérdate que también transgredir el lenguaje es también crear una nueva realidad. Exacto. Así que van por todos los medios. Esto es real y es serio. Bueno, pues en el caso del revisionismo histórico, lo que buscan es lograr el rechazo profundo que los lleve a odiar de manera irracional a la nación, por ejemplo, a los Estados Unidos. En el caso de Argentina, gente, no sé si aquí pasa, pero en el caso de Latinoamérica yo he visto que incendian banderas, gente que llama a la sociedad abierta, Open Society, sin fronteras. En España ha pasado. En España pasa, en Estados Unidos pasa, nosotros vemos cómo queman la bandera. Ahora Donald Trump está tratando de convertir eso en un crimen y yo creo que debe ser así, con 1 año de cárcel. Creo que ya la ley pasó, no estoy segura, pero iban en esa dirección porque Trump conoce estas cosas y las combate a través de leyes, como debe hacer un buen presidente antiglobalista, ¿no? Así que en el caso de la nación y todo lo que la nación representa, en el caso de los Estados Unidos y de toda Latinoamérica, yo te diría qué es lo que representa la bandera. Patriotismo, las fronteras cerradas en el sentido de que solamente se entre de manera legal, el orden, el Estado de Derecho, las instituciones. La bandera representa el cristianismo, una nación fundada a base, ¿no?, de refugiados que salieron de Europa y vinieron a Estados Unidos y formaron una nación. En el caso de Latinoamérica, de España, ¿no? Eso es lo que está representado en nuestras banderas. Así que en el caso del historicismo lo que se pretende es destruir a Occidente por la vía de la destrucción de las cosas que le dan vida, le dan sentido a la nación, como puede ser quemar una bandera, por ejemplo. Y a esto nosotros le llamamos
marxismo cultural. Esta es la batalla cultural. Cuando hablamos de la batalla cultural, esto es parte. Así, en nuestras narices estamos viendo todo esto y mucha gente no sabe identificar la batalla cultural. Así que por eso es que explicamos todo esto. Pues si quieren saber un poco más sobre cómo estos entes globalistas utilizan la psicología para lograr estos propósitos, pueden también leer lo que es el Mass Formation, Mass Psychosis o psicosis colectiva, que lo trata el escritor belga, yo he hablado mucho de este libro, Matthias Desmet, en un libro que sacó justo en el contexto del COVID-19, porque fue así el COVID-19. Una narrativa oficialista, gente que de manera irracional seguía directrices que eran irracionales, ¿verdad? Muchos de nosotros las seguimos por zafar otras cosas y por evadir, pero estábamos conscientes de que lo que estábamos haciendo era una estupidez y nos opusimos desde el principio a los encierros y todo, pero como el líder oficial que enviaba directrices era la Organización Mundial de la Salud, y los globalistas estaban enviando todos estos mensajes. Lo que tú decías, tú podías ser procesado por ir en contra de esa narrativa oficial. Fíjate cómo esto se traduce en la historia también. Yo tuve una causa a comienzos de 2021 por incitación a violar la cuarentena. También por esto. Claro. Sí, yo tuve que dejar la universidad. A mí me faltaba un semestre de Derecho y yo no podía entrar a la universidad. El marxismo cultural en una universidad cristiana, privada, de corte cristiano, entre comillas. Muchas comillas. Tuve que dejarlo porque querían que yo siguiera poniéndome el producto, que yo estuviese todo el tiempo haciéndome pruebas, que yo, olvídate. El pase sanitario en su momento una locura. Una cosa contraria a lo que se suponía que me enseñaran en la escuela de Derecho, que era Derecho Constitucional, cómo defender tus derechos. O sea, era una cosa tan contradictoria que para mí, yo dije, esto es una pérdida de tiempo, y ahí le doy la razón a Charlie Kirk cuando dice que las universidades casi en su totalidad son un centro para crear soldados marxistas y para que tú violentes tus propias creencias. Hoy en muchísimos casos sí. En la mayoría de los casos te diría. Porque los globalistas envían líneas oficialistas y nadie las puede cuestionar, ¿no? Sí, exacto. Así que pueden leer ese libro de La psicología del totalitarismo, que también está online en PDF, por si desean saber un poco más. Es un libro súper interesante que está enmarcado en el asunto del COVID-19. Entonces, quiero darles un ejemplo concreto y ahora voy a pasar a un tema que se discutió en los Estados Unidos, y esto es bien importante para ustedes también y para todo Occidente es igualmente importante, porque aunque yo utilizo mucho el ejemplo de Estados Unidos, es aplicable a cualquier lugar de Occidente, porque es Occidente completo lo que está bajo ataque. Y voy a usar el asunto de Charlie y cómo la derecha en los Estados Unidos está contraatacando este revisionismo histórico. Yo estoy segura que ustedes vieron cómo no solamente quemaban banderas de Estados Unidos, tumbaban estatuas de Franklin, de Lincoln, de Washington. A Lincoln llamándolo racista por ser republicano, un desconocimiento de la historia impresionante, ¿no? Total, claro, porque son militantes, ¿no? O militontos, porque ya están como brainwashed, ¿no? Le lavaron el cerebro. Hay cambios químicos en el cerebro. Pues fíjense cómo ellos lo hacen desde lo político. Esta es la importancia de votar por gente adecuada para que puedan desde su poder político lograr cambios. El pasado 19 de septiembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución para que el 14 de octubre de cada año se conmemore y se honre la vida y el legado de Charlie Kirk, porque él nació el 14 de octubre. Así que en el Congreso de los Estados Unidos hubo una discusión sobre esta resolución para que se conmemore. Esto es lo opuesto a lo que quiere hacer la izquierda, que quiere borrar a este tipo de personas patriotas que representan patria, Dios, familia, valores, libertad, lo que representaba Charlie. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que los 330 republicanos que estaban presentes votaron a favor de esta resolución y 96 demócratas que estaban presentes votaron en contra, porque y cuando digo que votaron en contra eran 58 votos en contra y los demás pues se abstuvieron. ¿Me entiendes? Porque una abstención es un voto en contra. Sí. Si no votas a favor y te abstienes, estás votando en contra porque ese voto no cuenta. Lo que pasa es que no cuenta en contra tampoco. Pero cuando tú haces el conteo, si tú no te expresas, ¿qué tú haces? Exacto. Sí, le das lugar a... Exactamente, le das lugar a que... Pues, simplemente estás diciendo no estoy de acuerdo. ¿No? Es cobardía. No estoy de acuerdo, pero no me animo a decirlo porque soy un cobarde. Pero eso siempre están. Los que y de esos demócratas... El pueblo les paga el sueldo también, ¿eh?
Les pagan el sueldo para no asumir postura. Increíble. El pueblo paga el sueldo de muchos parásitos. Sí. Muchos parásitos inservibles, muchos. Eso es a nivel mundial, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa? El ala progresiva, el ala más radical del Partido Demócrata fue el ala que votó en contra de esta resolución. Esto es lo importante para que aquellos que dicen, no, Elizabeth, porque esto no es un issue de izquierda y derecha. Sí, es un issue práctico de izquierda y derecha. La política es así. La izquierda está alineada con lo que nosotros combatimos. La agenda del aborto, la ideología de género. Unos son más extremistas porque creen en la violencia. Hay de todo, ¿no? Hay matices. Pero la izquierda, todos son defensores de todas estas causas. Aunque algunos no están a favor de la agenda trans, están a favor de la agenda del aborto. O están a favor de la agenda climática. O están a favor de la agenda militar y de guerra y de conflicto. Siempre, esos están todos alineados allá. Lo que no significa que en la derecha haya infiltrados. Claro. Porque los hay. Hay gente que se hace ser de derecha porque es conveniente en este tiempo, pero realmente apoyan muchas de estas causas, absteniéndose, no asistiendo o simplemente estando a favor de ciertos grupos, las farmacéuticas o toda esta industria de la guerra. Así que, si no votaron a favor, ¿a qué es que le están votando en contra? Exacto. ¿Okay? A lo que le están votando en contra es al recuerdo histórico. Exacto. No quieren que el dato de la ejecución de un buen hombre que encarna la máxima de Dios, patria y familia figure en la historia nacional de los Estados Unidos y posiblemente de todo Occidente. Y no les conviene tal vez tampoco, del mundo. No es conveniente. No les conviene que la gente sepa también quién lo mató, ¿Por qué tú cómo crees lo que no es mató. conveniente? Porque estamos hablando de una persona que encarna todos los valores republicanos, todos los valores cristianos, todos los valores que han hecho grande a los Estados Unidos y que fue asesinada por una persona que encarna, supuestamente, ¿no? Asesinado por esta persona que encarna todos los valores que los demócratas representan. Y también no les conviene porque este hombre ha hecho que otros se inspiren. Exacto. No quieren que surjan nuevos personajes que lo quieran emular, porque es efectivo. Porque su técnica y su estrategia es efectiva, porque el levantamiento que hubo es un levantamiento anclado en el amor, en la fe. Mucha gente ha vuelto a la fe y los globalistas están en contra de la fe. La fe es un obstáculo, porque la fe mantiene tus ojos abiertos y la fe impide, por ejemplo, que muchos cristianos se hayan puesto el producto. La mayoría de la gente que no se puso productos en el cuerpo durante el COVID son cristianos. La fe impide que tú creas en el aborto. La fe impide que tú no quieras hacer familia. O sea, que tu Dios sea el Estado. O que tú desees no tener familia. Al contrario, una persona de fe lo que quiere es tener familia, ¿no? Casarse, tener hijos. Así que el ataque del comunismo internacional y de la agenda globalista siempre es contra la fe. ¿A qué le votaron a favor? Estos demócratas radicales, entre los cuales estaba la puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez, porque como les digo, Puerto Rico solamente da 2 tipos de personas al mundo exterior, lo más nocivo y asqueroso, y personas maravillosas como Gigi Ávila, porque así somos, ¿no? Sí. Bueno, pues no hay puntos medios. Así estamos. No hay puntos medios, yo creo. Ay, Dios mío, perdón, mundo. Bueno, pues ¿a qué sí le votó Alexandria Ocasio-Cortez, que se perfila como la próxima candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos? Claro. Así que de bartender... Sí. Que no hay ningún problema con ser bartender cuando tú tienes 18 años o 20 o si lo haces de manera profesional, pero ser bartender y hacer política no es lo mismo. Y hacer tortas y hacer política no es lo mismo. Y disfrazarte y hacer política no es lo mismo. Y hacer cabellos y sacar fotos no es lo mismo que hacer política. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Pues ¿a qué sí le votaron los demócratas radicales? ¿Recuerdas cuando en el 2021 todos los demócratas votaron a favor de una ley en contra del abuso policial en relación con la muerte de George Floyd? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de quién era George Floyd? Sí. Ponme la fotito por ahí, mija. Creo que hay una foto por ahí. Un criminal. Un drogadicto que había sido detenido en su momento por apuntar un arma contra una mujer embarazada. Y al que convirtieron en un prócer, en un santo poco más, ¿no? Exacto. Al que se le arrodillaron como a un becerro de oro, de hecho en un sarcófago de oro. Esto es parte de esa agenda de cambiar la historia, de convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. Era un delincuente reincidente que murió
Ya eso está más que estudiado, que murió por una sobredosis de fentanilo que no le permitía respirar. Y estaba siendo detenido por un intento de robo. De hecho, este policía lo conocía de hacía mucho tiempo y había intervenido con él en varias ocasiones. Incluso le daba comida cuando lo veía y tenía una relación más o menos cordial con él, porque este policía es un policía muy cristiano, muy querido en la comunidad, pero como la agenda globalista lanzó una campaña en contra de este policía y viralizaron esta foto, pero no viralizaron otras fotos que, de acuerdo al panfleto de cómo inmovilizar a una persona que se resiste a un arresto, él hizo exactamente lo correcto, ponerlo sobre el hombro, pero en otro ángulo se ve claramente, pero como en este pareciera que lo está asfixiando, ese fue el relato. ¿Para qué? Para que en la historia quede este delincuente, este criminal, como una persona virtuosa por ser negra. Esta persona es negra, este hombre es negro, y el otro, como está alineado, como es blanco, a dos negocios importantes que en ese momento generaron billones de dólares, que era el grupo de Black Lives Matter, que se abanderó con la cara de este señor, que decía que todo el dinero iba a ir a la familia de George Floyd. La familia de George Floyd, que es este señor negro que está ahí, dijo públicamente que nunca habían recibido un solo centavo, mientras la que estaba impulsando Black Lives Matter en los Estados Unidos se sacaba fotos con Nicolás Maduro. Para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Este revisionismo histórico, se trata de hacer este tipo de cosas. Y dentro de este revisionismo histórico hay otro revisionismo histórico, porque Black Lives Matter, o sea, las vidas de la gente negra importan, está asociado con el mismo espacio político que fundó el Ku Klux Klan. Exactamente. Es que... Es increíble. Nos importan un montón las personas de tal color de piel. Hace unos años las ejecutábamos y queríamos que fueran esclavos también. Increíble, ¿no? Y la mujer que estaba liderando Black Lives, que está todavía liderando, le tenía como 3 mansiones en zonas blancas con control de acceso. Pero el relato es un relato lucrativo. Claro. Así que con esa farsa, con toda... Y este hombre ha estado en solitario y todo. A este hombre lo han maltratado y de hecho quienes lo procesaron fueron jueces que estaban puestos ahí por Barack Obama y por los demócratas, que están ahí de encargo, ¿no? Y entonces lo han convertido a George Floyd en un mártir, pero a eso le votaron que sí. Le votaron que sí a una ley que lo que pretendía era, que tenía hasta el nombre de George Floyd y todo, de crear como un protocolo para ir en contra del abuso por parte de policías blancos. Claro. Y también este relato, este falso relato, en el que la víctima es el hombre blanco y el victimario es, bendito, el pobre negro que solamente que por no color tiene de piel. Recursos. No por acciones, por color de piel. Como en el apartheid. Color de piel. Como en el apartheid. Pues con este asunto producen este relato de odio que invita a tipos como el que mató a Irina Saruska a matar a una mujer blanca, porque a través de estos relatos es que se logra esto. Entonces, otro negocio fraudulento que se levanta a raíz de esto fue el de defund the police, esto de quitarle el financiamiento a la policía, ¿no? Fantástico hacer eso, ¿no? Esa es la solución. Sí. Entonces, bueno, pero a los que viven en mansiones amuralladas mucho no les cambia, ¿viste? Claro. No, y a los que tienen escoltas personales y tienen seguridad personal, que todas estas personas que se mueven en estos movimientos sí tienen policías. De hecho, si tienen alguna situación en su casa, yo estoy segura que levantan el teléfono, a quienes van a llamar es al 911 y a la policía para que los rescaten. No a los amigos de George Floyd. No a los amigos de George Floyd, no creo. Entonces, pues nosotros estamos viendo, ¿no? A través de todos estos ejemplos que nosotros le hemos estado dando, cómo es que se da esta batalla. Y eso Trump lo sabe, el movimiento MAGA dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos lo sabe, y por eso es que dan la lucha desde el escenario político. No sé si tuvieron la oportunidad de ver lo que ocurrió en la ONU, pero más adelante yo voy a hablar del mensaje de Donald Trump en la ONU y de cómo fue saboteado él y su esposa allí. Así que esta es la lucha que nosotros estamos dando contra el mal. Y un poco hablando de esa mentalidad
de ese daño cerebral que tiene la izquierda, que de hecho hay hasta un estudio que se hizo, que me encantaría que ustedes lo busquen, de la Universidad de Columbia, que dice que los mayores casos o la mayor cantidad de casos de depresión están en la izquierda radical. Sí, hay una vinculación de problemas de salud mental con las personas de izquierda, particularmente de izquierda progresista. Pero ellos se lo atribuyen a que en realidad tienen tanto estrés y ansiedad porque están preocupados por las preocupaciones. Pero qué cosa que las preocupaciones están atadas a las cuestiones de aborto, cambio climático, cosas que son súper tóxicas y nocivas y que dañan el espíritu. Esa es la realidad. Y por último, quiero hablar de las zurdas embarazadas contra Trump. Este fenómeno loco que se dio en las redes sociales, esto es breve, pero es importante, y es la respuesta de la progresía porque Donald Trump hizo un anuncio, y lo voy a citar directamente de CNN, que es un medio progresista de izquierda que odian a Donald Trump, y es que el pasado lunes el presidente Donald Trump, este lunes pasado, anunció que la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, notificará a los médicos que el uso de acetaminofén o paracetamol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo. Entonces, a pesar de que expertos afirman que la relación, esto es lo que dice el medio, que la relación entre el uso de Tylenol con el autismo no está resuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la reacción de las embarazadas cuando escucharon a Donald Trump llevar un mensaje? Porque él no fue el que hizo el estudio, él trajo el mensaje de unos estudios de unos expertos de Harvard. ¿Cuál fue la reacción? No, increíble. Y haciéndose videos con las barriguitas de las embarazadas. Está en la progresía. Para ir contra Trump. No contra su bebé, contra Trump. No, me impresiona igual que alguien las haya embarazado, porque... Es como un adolescente con esta inclinación estúpida e irracional de hacer todo lo opuesto a lo que el padre le dice sin pensar en las consecuencias. Exacto. Porque vamos a una cosa. Si se hicieron unos estudios que indican que puede haber una posibilidad, el propio medio que es de izquierda dice que eso no está resuelto, claro. Con eso basta, o sea, con la duda basta para que tú como madre o futura madre, para mí una mujer embarazada ya es madre, porque ya ahí empieza el cuidado, ¿no?, de ese bebé en el vientre, para que tú simplemente no lo hagas. Perdón, ¿hay un posteo? ¿Vos lo tenés? ¿O si no, viene por ahí, bueno, sí, bueno. Viene por ahí. Entonces, pero antes de eso es como que tu instinto maternal te va a dirigir, no importa quién lo diga, es como que a proteger a mi bebé. Pues estas mujeres entienden, porque como su cerebro no funciona bien, estas mujeres entienden, sí, Trump lo dijo, pues voy a hacer un statement político y me voy a tomar estas pastillas de Tylenol, arriesgando a la criatura de que pueda sufrir algún daño. Puede que no, pero puede que sí. Ojalá que mañana el presidente Trump salga a decir que el oxígeno hace bien. Para que dejen de respirar. Bueno, pues como el mensajero es el opresor, entre comillas, en este caso, pues, a pesar de que su advertencia está anclada en estudios realizados por expertos de la Universidad de Harvard, pues ellas hicieron esto. Pero luego de toda esta crueldad que nosotros vimos, ¿qué salió a la luz pública? Ponme la última foto, mija, y con esto nos vamos despidiendo. Esto era lo que te quería comentar, que lo vi. Es un posteo de 2017, ¿verdad? Sí, es una publicación del 2017, así que este Tylenol Party que hicieron la zurda, vino esta publicación, se hizo pública, es real, es una publicación real en la que la compañía Tylenol está aclarando por una pregunta que le hace una persona que realmente ninguna de estas compañías que utilizan estos productos basados o que contienen acetaminofén o paracetamol, ninguno de sus productos son recomendados para mujeres embarazadas porque producen sangrado, pueden producir, hay un riesgo de que haya autismo envuelto, aunque no está resuelto. Hay indicadores, ¿no?, que van en esa dirección. Así que todas estas chicas, después que hicieron el ridículo, pues se dieron contra la realidad. Pero lo van a negar. Van a decir que esto es AI y van a decir que no, que eso no es real. Pero además, ¿no? Una mujer embarazada no puede fumar, no puede tomar alcohol. Todos los medicamentos, o por lo menos la inmensa mayoría de los medicamentos, sabemos que siempre pueden contener efectos secundarios. Si estás embarazada, ¿cuál es la joda de empastillarte como
esta gente está mal. La misma joda de O sea, del producto inyectado. Una persona que no está embarazada, o sea, una mujer que no está embarazada, está bajo un tratamiento para la ansiedad y toma ansiolíticos. Y cuando tiene que tomar otra medicación, va y le consulta al médico. ¿Puedo mezclar esto o me puede traer un problema? Claro. O sea, medicarse no es un chiste. De hecho, la automedicación es un riesgo que incluso se ha cobrado varias vidas. O sea, lo que están haciendo, incluso independientemente de lo que haya dicho Trump, independientemente del embarazo, ya es un riesgo para su salud. Total. Es demente. Es literalmente uno de los gestos de mayor estupidez que he visto en la última década. Es increíble automedicarse estando embarazada y con un informe que te puede decir, mirá que esto podría estar vinculado con el autismo para tu hijo, y con un posteo de la propia compañía casi 10 años atrás diciéndote esto no se recomienda para embarazadas, es la meca de la estupidez humana. Pero esa es la guerra psicológica que se da en el ámbito cultural. Todo se politiza. Si lo dice Trump, no. Claro. Voy en contra de todo lo que diga Trump. ¿Me entiendes? No es como... Y eso Son adolescentes eternos, son adolescentes eternos. Sí, sí, particularmente en la izquierda es así. Bueno, y con esto pues lo que quería era ejemplificar y recoger un poco todo lo que hemos hablado aquí del efecto psicológico, de lo que los globalistas están haciendo y de cómo están idiotizando. Literalmente. Y reproduciendo imbéciles a través Increíble. de todos los escenarios posibles. Increíble.